¿Y si el mundo que conoces, el suelo que pisas, el aire que respiras, no fuera más que el patio de recreo de una deidad demente? ¿Y si cada lucha, cada lágrima, cada momento de desesperación no fuera un error en el sistema, sino el sistema funcionando a la perfección? Imagina por un instante que el arquitecto de tu realidad, el ser al que milenios de historia han llamado Dios, es en realidad un impostor, un carcelero cósmico, una entidad imperfecta y malévola, nacida de un error catastrófico en las altas esferas de la existencia. Un ser tan consumido por su propia arrogancia e ignorancia que construyó este universo como una prisión para almas que no le pertenecen. Esta no es la trama de una película de ciencia ficción, esta es la aterradora cosmología de la mitología gnóstica, un conocimiento prohibido, perseguido y casi erradicado por aquellos que se benefician de mantenernos en la oscuridad. Hoy vamos a arrancar el velo, vamos a nombrar al carcelero, Yaldabaoth, el demiurgo. Y te prometo algo, si te quedas con nosotros hasta el final de este viaje, no solo descubrirás las verdades ocultas del abismo, sino que empezarás a ver las cadenas invisibles que este antiguo mito sigue imponiendo en tu vida diaria, en tu psicología y en el curso de la civilización humana. Prepárate, porque la realidad que creías conocer está a punto de hacerse añicos. Para comprender la monstruosa figura de Yaldabaoth y su rol como el demiurgo, primero debemos sumergirnos en las turbulentas aguas del gnosticismo. No pienses en ello como una simple religión antigua, piensa en el gnosticismo como un movimiento de resistencia espiritual, un levantamiento de la conciencia que floreció en los primeros siglos de la era cristiana, extendiéndose como un reguero de pólvora por el Medio Oriente y el Mediterráneo, desde las arenas de Egipto hasta las academias de Roma. La palabra clave aquí es gnosis. Proviene del griego y se traduce como conocimiento, pero esta traducción es peligrosamente simple. No hablamos del conocimiento que se adquiere en los libros o en las aulas. No es información, es iluminación. La gnosis es una revelación directa, una experiencia transformadora y profundamente personal de lo divino, un despertar explosivo a la verdad de nuestra propia naturaleza y nuestro origen. Los gnósticos no creían, ellos sabían, y lo que sabían era tan radical, tan subversivo, que amenazaba con derribar los cimientos mismos del poder religioso y político de su tiempo, y del nuestro. Según la cosmogonía gnóstica, el universo material no fue creado por un Dios benevolente, sabio y omnipotente como nos han enseñado. Esa es la primera y más grande mentira. El arquitecto de este reino físico, de la materia, del tiempo y del sufrimiento, fue una entidad inferior, una aberración. Su nombre resuena en los textos prohibidos de Nag Hammadi como una maldición. Yaldabaoth. Manuscritos gnósticos descubiertos en 1945 tras permanecer ocultos durante más de 1600 años lo describen como el fruto de un error cósmico, un accidente trágico ocurrido en la dimensión más elevada de la realidad, un reino de luz y perfección inmaculada conocido como el pléroma. Dentro de este pléroma, la plenitud divina, residen emanaciones del Ser Supremo, la mónada incognoscible. Estas emanaciones, llamadas eones, son como facetas de un diamante infinito, aspectos de la conciencia divina que coexisten en perfecta armonía. Uno de estos eones, quizás el más joven y curioso, era Sofía, cuyo nombre significa sabiduría. Consumida por un anhelo irrefrenable de conocer al Padre Supremo, a la mónada que está más allá de toda comprensión, y en un acto de impaciencia y pasión, Sofía intentó crear por sí misma, sin el consentimiento de su contraparte divina ni la aprobación del pléroma. Fue un acto de amor, pero un amor desequilibrado. De esta acción unilateral, de esta pasión no contenida, no nació luz, sino una sombra, una conciencia informe, un aborto espiritual. Esa conciencia era Yaldabaoth. Horrorizada por la criatura imperfecta y deforme que había engendrado, Sofía la ocultó en una nube oscura, lejos de la luz del pléroma.
arrojándola al caos primordial que existía fuera de los reinos divinos. Aislado, solo, sin conocimiento de su origen ni de la verdadera jerarquía cósmica, Yaldabaoth creció en la ignorancia. Al mirar a su alrededor y no ver a nadie más que a sí mismo, su conciencia defectuosa llegó a una conclusión lógica pero catastróficamente errónea. Yo soy el único Dios, no existe otro antes que yo. Esta declaración, un eco blasfemo de las escrituras del Antiguo Testamento, es para los gnósticos el pecado original del ego cósmico. En su arrogancia suprema, comenzó a crear. Utilizando la materia oscura del caos y un recuerdo imperfecto y distorsionado de la estructura del pléroma que su madre, Sofía, le había transmitido sin querer, empezó a dar forma al universo material. Aquí es donde Yaldabaoth asume su papel más infame, el de demiurgo. Este término, tomado de la filosofía platónica, originalmente se refería a un artesano divino, un creador benevolente que daba forma a la materia, pero en las manos de los gnósticos el concepto se retuerce en algo siniestro. El demiurgo gnóstico no es un artesano inspirado, es un plagiador incompetente, crea una copia burda, una imitación sin alma del mundo espiritual perfecto. El universo físico es su obra maestra de la imperfección, un reino caracterizado por la dualidad, el conflicto, la decadencia y el sufrimiento. Un laberinto diseñado con un único propósito: atrapar las chispas de luz divina y mantenerlas alejadas de su verdadero hogar. Este mito gnóstico representa una bofetada en el rostro de las narrativas de creación tradicionales. En el judaísmo, el cristianismo y el islam, Dios es un creador omnisciente, todopoderoso y fundamentalmente bueno. La creación es un acto de amor, un regalo. Para los gnósticos, es un acto de soberbia, una trampa. Esta perspectiva no solo desafía a las religiones abrahámicas, nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Nos invita a considerar la posibilidad de que el sufrimiento no sea una prueba divina, sino una característica inherente de un sistema defectuoso. Al explorar el origen de Yaldabaoth, no solo desenterramos un mito fascinante, abrimos una ventana a la condición humana, a nuestra perpetua sensación de exilio y a nuestra búsqueda incesante de un significado que este mundo material parece negarnos. Estamos a punto de sumergirnos aún más en la naturaleza de este carcelero cósmico. Ya que hemos trazado su oscuro linaje, adentrémonos en la psique y los atributos de esta entidad aterradora. ¿Quién es realmente Yaldabaoth? ¿Cómo opera? ¿Y cuál es su relación con la humanidad? Su naturaleza es la clave para entender la prisión en la que vivimos. La historia de su nacimiento, como mencionamos, comienza con la caída de Sofía. Su acto de creación en solitario fue una ruptura de la armonía cósmica. La criatura resultante, Yaldabaoth, no solo era imperfecta, era una antítesis del pléroma. Donde el pléroma es unidad, él es división. Donde es luz, él es sombra. Donde es conocimiento, gnosis, él es ignorancia, agnosis. Al ser expulsado y aislado en el caos, su primera acción consciente fue replicar la estructura del pléroma de la única manera que su mente limitada podía concebir, a través de la tiranía y la jerarquía. Para gobernar su recién creado reino material, engendró una corte de sirvientes, los arcontes, entidades subalternas que actuarían como sus administradores planetarios y carceleros. Los textos gnósticos describen a Yaldabaoth con una iconografía profundamente simbólica y perturbadora, un cuerpo de serpiente con cabeza de león. Esta imagen no es arbitraria, es un glifo psicológico de su esencia. La cabeza de león, rugiente y coronada, representa su poder bruto, su dominio, su arrogancia real y su autoridad autoproclamada como el rey de este mundo. Es la fuerza bruta, la ley del más fuerte. El cuerpo de serpiente, por otro lado, simboliza la astucia, el engaño, el tiempo cíclico y el conocimiento terrenal y corrupto. Es el maestro de la mentira, el que susurra falsas promesas al oído de su creación. Juntos, forman un ser de poder tiránico y engaño insidioso.
Es la combinación perfecta para un dictador cósmico. Sus atributos más oscuros, sin embargo, son de naturaleza psicológica. El primero, y más fundamental, es la ignorancia. Agnosis. Yaldabaoth no sabe que es una creación inferior. Genuinamente cree ser el Dios Supremo. Esta ignorancia no es pasiva, es activa y agresiva. Como no conoce nada superior a sí mismo, niega la existencia de cualquier cosa superior. Cualquier atisbo de la luz del pléroma que se filtre en su creación es visto como una amenaza, una rebelión que debe ser aplastada. Su segundo atributo es la arrogancia, Autadeya. Su grito, «Yo soy Dios y no hay otros dioses aparte de mí», es la máxima expresión de un ego cósmico inflado hasta el punto de la locura. Esta arrogancia lo lleva a exigir adoración, sumisión y sacrificio. Las religiones del mundo que se centran en la obediencia ciega, el miedo y el culto a un Dios celoso y vengativo son, desde la perspectiva gnóstica, cultos directos al demiurgo. Su poder no reside en la creación de la nada, un poder reservado solo a la mónada, sino en la manipulación de la materia preexistente y, lo que es más importante, en su capacidad para tejer ilusiones. Es un maestro hipnotizador. Su mayor creación no es el universo físico, sino la ilusión de que el universo físico es la única realidad. Mantiene a las almas atrapadas no solo con barrotes materiales, sino con las cadenas mentales de la creencia, el deseo y el miedo. Nos convence de que somos nuestros cuerpos, nuestros trabajos, nuestras posesiones, nuestras identidades sociales. Nos mantiene distraídos con la supervivencia, el placer y el dolor, para que nunca tengamos un momento de silencio para escuchar el susurro de la chispa divina que llevamos dentro. Esta naturaleza de Yaldabaoth define completamente su relación con la humanidad. Según algunos textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan, la creación del hombre fue un acto de celos y emulación. Yaldabaoth y sus arcontes vieron un reflejo de la imagen del hombre primordial del Pleroma en las aguas del caos y decidieron crear una copia para sí mismos. Moldearon a Adán del barro, pero su creación era inerte, una marioneta sin vida. Aquí es donde Sofía, en un acto de arrepentimiento y sabotaje, interviene. Engaña a Yaldabaoth para que sople en el rostro de su criatura de arcilla, pero al hacerlo, Yaldabaoth, sin saberlo, insufla en Adán una porción del poder divino que él mismo había heredado de su madre. La chispa divina, el neuma, queda así atrapada dentro de la prisión de carne. La humanidad se convierte en el campo de batalla central de la guerra cósmica. Somos monstruosidades divinas, un alma del pléroma, encerrada en un cuerpo animal diseñado por el demiurgo. Yaldabaoth, al darse cuenta de su error, se vuelve un tirano aún más celoso. Crea a Eva para distraer y dividir a Adán. Coloca al hombre en el jardín del Edén, un paraíso falso, lleno de reglas arbitrarias para mantenerlo bajo control. El famoso árbol del conocimiento del bien y del mal no es para los gnósticos una trampa del diablo, es una herramienta de liberación. La serpiente del jardín no es Satán, sino un agente de Sofía, un mensajero de la gnosis que insta a la humanidad a comer y despertar a su verdadera naturaleza. La caída del hombre no fue una caída en el pecado, sino el primer y vacilante paso hacia la liberación. El pecado original no fue la desobediencia, sino el estado de ignorancia en el que el demiurgo nos creó. Liberarse de la garra de Yaldabaoth requiere, por tanto, un acto de rebelión consciente, la búsqueda de ese conocimiento prohibido que revela quiénes somos realmente y de dónde venimos. Para mantener su control férreo sobre la creación, Yaldabaoth no actúa solo. Cuenta con una vasta burocracia cósmica, una jerarquía de carceleros menores conocidos como los arcontes. Estos seres, cuyo nombre en griego significa gobernantes o príncipes, son los ejecutores de la voluntad del demiurgo y juegan un papel crucial en mantener a las almas humanas atrapadas en el ciclo de la ignorancia y la reencarnación. Son los guardianes de las puertas de la prisión. Los arcontes fueron las primeras creaciones de Yaldabaoth. Son extensiones de su propia naturaleza ignorante y arrogante. Cada arconte fue creado para gobernar una de las 7 esferas celestiales,
que los gnósticos identificaban con los 7 planetas visibles a simple vista: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estas esferas no son solo cuerpos astronómicos, son barreras psíquicas y espirituales que el alma debe atravesar después de la muerte para regresar al pléroma. Cada esfera es un puesto de control y cada arconte es un guardia fronterizo cósmico. En los textos gnósticos, a menudo se les dan nombres derivados de la tradición judía, como una forma de identificar al Dios del Antiguo Testamento y sus ángeles con estas fuerzas opresoras. Nombres como Yahó, Sabaoth, Adonaios, Elayos, Astafaios y Horaios pueblan estas jerarquías demoníacas. Se les describe como seres de aspecto teriomórfico, a menudo con caras de animales, reflejando su naturaleza subhumana y pasional. Su función principal es mantener el Heimar Mene, el concepto griego de destino o fatalidad. Son los engranajes de la maquinaria cósmica que aseguran que todo siga un curso predeterminado y materialista. Gobiernan las leyes de la física, pero también las leyes del deseo, la pasión y el miedo que rigen la vida humana. Como padre y creador de los arcontes, Yaldabaoth preside sobre ellos como un rey déspota sobre sus varones. Él es el gran arconte. Les imbuyó con una porción de su propio poder robado a Sofía, pero se aseguró de que ninguno de ellos fuera lo suficientemente poderoso como para desafiarlo. Son un reflejo de su propia tiranía y juntos forman un sistema de control totalitario. Su modus operandi es insidioso. No siempre usan la fuerza bruta. Su arma principal es la influencia psicológica. El impacto de los arcontes en la vida humana es constante y multifacético. Desde una perspectiva gnóstica, estos seres son la fuente de todos los impulsos negativos que nos afligen: la ira irracional, la envidia corrosiva, la lujuria insaciable, la codicia sin fin, la pereza paralizante. Todos estos no son meramente pecados o debilidades humanas, son infecciones arcónticas. Son programas mentales instalados en nuestra psique para mantenernos vibrando en una frecuencia baja, enfocados en lo material y lo animal, e incapaces de percibir las realidades espirituales superiores. Actúan como vampiros psíquicos, alimentándose de la energía emocional negativa que generan. Cada vez que caes en la desesperación, cada vez que te entregas al odio, estás en esencia alimentando a tus carceleros. También son responsables de crear y mantener las estructuras opresivas del mundo, los sistemas políticos corruptos, las jerarquías religiosas dogmáticas, las estructuras económicas que promueven la desigualdad y la esclavitud salarial, y las normas sociales que sofocan la individualidad y la búsqueda de la verdad. Todo lo que sirve para estandarizar, controlar y limitar el espíritu humano es una manifestación del poder arcóntico en la Tierra. El viaje del alma gnóstica es, por lo tanto, un viaje de superación de los arcontes, tanto en la vida como en la muerte. En vida implica reconocer y desmantelar su influencia en nuestros pensamientos y emociones. Es un proceso de purificación psicológica, de exorcizar a estos gobernantes internos. Después de la muerte, el alma que ha alcanzado la gnosis no es juzgada por los arcontes. Al contrario, el alma iluminada posee las contraseñas mágicas, las palabras de poder y el conocimiento de la verdadera naturaleza de estos guardianes. El alma puede enfrentarlos, declarando su independencia y su origen en el pleroma, haciendo que los arcontes, que son fundamentalmente ignorantes, se retiren impotentes. El alma no iluminada, sin embargo, es detenida en cada esfera, despojada de sus recuerdos y su luz, y finalmente arrojada de nuevo al ciclo de la reencarnación en el mundo material para sufrir una vez más. La liberación no es, por tanto, una cuestión de recompensa divina, sino de competencia espiritual. O conoces la naturaleza de la prisión y sus guardias, o permaneces prisionero para siempre. Ahora que hemos expuesto a los agentes del control, los arcontes, es crucial explorar el campo de batalla donde libran su guerra. La mitología gnóstica no es solo una cosmología, es un mapa increíblemente sofisticado de la psicología profunda. Yaldabaoth no es solo un demonio en el cielo, es un arquetipo que vive dentro de nosotros.
es la voz del ego. Desde la perspectiva gnóstica, el ego humano, esa parte de nosotros que dice yo y se identifica con nuestro nombre, nuestro cuerpo y nuestra historia personal, no es nuestro verdadero ser. Es una construcción, una implantación psíquica del demiurgo. La arrogancia de Yaldabaoth, su declaración de ser el único Dios, es el eco exacto de la voz del ego que insiste en ser el centro del universo, que se define por la separación y la comparación y que vive en un estado constante de deseo y miedo. El ego, con su incesante parloteo interno, su juicio, su necesidad de control y su terror a la aniquilación, es la manifestación de Yaldabaoth dentro de nuestra propia mente. Es el carcelero interno que nos convence de que somos la celda. Este control demiúrgico sobre nuestra psique se manifiesta en la ilusión de que el mundo material es la realidad última y fundamental. Nos atrapa en lo que los hindúes llamarían Maya y lo que hoy podríamos comparar con la película The Matrix. Vivimos dentro de una simulación perceptiva. El demiurgo, al crear un mundo basado en la dualidad, luz, oscuridad, bien, mal, placer, dolor, vida, muerte, nos obliga a experimentar la existencia como una lucha perpetua. Esta dualidad es la estrategia definitiva de divide y vencerás. Mientras estemos atrapados juzgando y eligiendo entre opuestos, nunca podremos percibir la unidad subyacente de la que todo emana. Nos mantiene corriendo en una rueda de hámster emocional, buscando el placer y huyendo del dolor, sin darnos cuenta de que ambos son caras de la misma moneda ilusoria forjada por nuestro captor. Los arcontes, en este modelo psicológico, son nuestros complejos, nuestras neurosis, nuestros patrones de pensamiento destructivos y nuestras adicciones. El arconte de la lujuria no es un demonio con un tridente. Es el mecanismo de la adicción a la pornografía o la búsqueda compulsiva de validación sexual. El arconte de la codicia es la voz que te dice que nunca tienes suficiente, que la felicidad está en la próxima compra, en el próximo ascenso. El arconte del miedo es el que te susurra escenarios catastróficos, manteniéndote en un estado de ansiedad y parálisis. Son los virus mentales que ejecutan el software del demiurgo en el hardware de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo escapamos de esta prisión psicológica? Los textos gnósticos son claros. El camino de salida es la gnosis. El conocimiento secreto no es una fórmula mágica, sino un proceso de despertar interior, un acto de anamnesis, de no olvidar nuestra verdadera identidad divina. Este despertar implica varias prácticas y cambios de paradigma fundamentales. Primero, la autoobservación radical. Debemos convertirnos en científicos de nuestra propia conciencia, observando nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Al observar el ego en acción, comenzamos a desidentificarnos de él. Nos damos cuenta de que no somos la voz en nuestra cabeza, somos la conciencia silenciosa que la escucha. Este simple acto de desapego es como cortar los hilos de la marioneta. Segundo, la inversión de valores. La sociedad, controlada por los arcontes, glorifica la riqueza, el poder, la fama y el placer sensual. El gnóstico practicante deliberadamente da la espalda a estos valores, no por un ascetismo puritano, sino porque reconoce que son las barras doradas de la jaula. El desapego de los bienes materiales y de los resultados no es una renuncia a la vida, sino una renuncia a las cadenas que nos atan a la ilusión del demiurgo. Tercero, la búsqueda de la sabiduría interna. Líjago sentido. En lugar de buscar respuestas en autoridades externas, sacerdotes, gurús, textos sagrados leídos literalmente, el gnóstico se vuelve hacia adentro. La meditación, la contemplación y la introspección son herramientas para acallar la mente arcóntica y permitir que la voz de la chispa divina, el neuma, sea escuchada. Es en el silencio profundo donde la gnosis florece. Finalmente, la importancia de la comunidad. Los gnósticos sabían que este camino era demasiado difícil para recorrerlo solo. Formaban pequeños círculos de confianza donde se compartían conocimientos, se ofrecía apoyo mutuo y se fortalecía la resistencia contra las fuerzas del mundo. Rodearse de otros buscadores de la verdad crea un campo de energía que ayuda a protegerse de la influencia sofocante de la conciencia de masas. Es un acto de solidaridad espiritual contra el tirano cósmico. Al final de este oscuro túnel, la historia de Yaldabaoth y el demiurgo nos ofrece una visión profunda y, en última instancia, empoderadora.
Nos revela que la lucha entre la luz y la oscuridad no es algo que ocurre en un cielo lejano, sino dentro del corazón y la mente de cada uno de nosotros. Estos mitos gnósticos prohibidos durante milenios no son meras curiosidades históricas, son un manual de liberación. Nos invitan a cuestionar todo lo que nos han dicho sobre Dios, la realidad y nosotros mismos. Nos señalan la fuente de nuestro sufrimiento y nuestra alienación, la creencia errónea de que somos seres pequeños e insignificantes en un universo indiferente. Yaldabaoth y el Demiurgo son los símbolos definitivos de la psique no examinada, del ego descontrolado, de la sombra que nos gobierna desde el inconsciente. Representan el engaño que nos mantiene atrapados en la ignorancia de nuestra propia magnificencia. Pero a través de la gnosis, de ese conocimiento revelador que surge desde adentro, podemos despertar. Podemos recordar nuestra verdadera naturaleza divina y reconectar con el pleroma, ese reino de plenitud y luz del que nunca hemos estado verdaderamente separados, solo olvidados. Este viaje de autodescubrimiento es el núcleo de la filosofía gnóstica. Es una llamada a las armas para el alma, un imperativo para mirar más allá del velo de las apariencias y buscar la verdad profunda que reside en nuestro interior. Es un recordatorio de que no somos las víctimas de la creación, sino chispas perdidas del Creador original, con el poder de reclamar nuestra herencia divina y encontrar el camino de regreso a casa. La pregunta ya no es si el mundo es una prisión, sino si tienes el coraje de encontrar la llave. Si esta exploración de Yaldabaoth, el Demiurgo y la rica y subversiva mitología gnóstica ha encendido una chispa en tu interior, si sientes el llamado a descubrir más contenido esotérico y oculto que desafía la narrativa oficial, entonces sabes lo que tienes que hacer. No es solo un me gusta o un vídeo, es un acto de afirmación. No es solo una suscripción, es unirte a una comunidad de mentes despiertas. Comparte este conocimiento, discute estas ideas, conviértete en un faro en la oscuridad. Gracias por acompañarnos hasta el abismo y de regreso. Hasta la próxima vez, sigue cuestionando, sigue buscando, sigue encendiendo la luz interior.